Hola, mi nombre es Yanilei Valle, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. En este video voy a hablar acerca de la generalidad del derecho administrativo. En el concepto de derecho administrativo, principalmente vamos a hablar qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades. Estas establecen con base a la convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad con mínimos de seguridad, certeza, libertad, igualdad, justicia, etc. Cuando hablamos de derecho administrativo, esto nos vamos a referir al derecho especializado en las relaciones con la administración pública, que posee sus propias fuentes. Estas se explicarán a continuación. Cuando hablamos de fuentes de derecho administrativo, vamos a hablar de la Constitución Política, de los tratados internacionales y normas de comunidad centroamericana, las leyes y los demás actos con valor de ley, los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan a las leyes y los otros supremos poderes que materia de sus competencias. Los demás reglamentos como el Poder Ejecutivo, los estatus, los reglamentos de los entes descentralizados, los demás normas subordinadas, los reglamentos centrales y descentralizados. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y de los entes descentralizados están subordinados entre sí y sus respectivos campos de vigencia. Asimismo, en el que no está dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos. Cuando hablamos de las jerarquías y fuentes de derecho administrativo, estas son las mismas leyes de las fuentes de derecho administrativo anteriormente. Estos se encuentran originalmente en el artículo 6 de la Ley Constitucional de la Ley 6227. Disculpe. Cuando hablamos de actores de derecho administrativo, es administrado y Estado. Estas se refieren a la Constitución Política, tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana, las leyes y los demás actos con valor de ley, reglamentos, normas subordinadas a los reglamentos y normas no escritas. Estas originalmente no están escritas, pero por lo general siempre se cumplen, es como algo más que todo moral. La administración pública, cuando hablamos de administración pública, es la ciencia de administración aplicada al ambiente público, que tiene como objetivo principal el ejercicio de potestad del imperio y de la prestación de servicio público. Cuando hablamos del servidor público, a esto nos referimos con una actividad por parte de la administración a favor de los administradores, o bien lo que administra, ejecuta o presta el nombre de la administración, con el fin de satisfacer la necesidad pública procurada con el bien común. Cuando hablamos del principio de legitimidad, esta nos referimos a la base del derecho administrativo. Es el límite de actuación del Estado. Este principio se establece con la administración pública. Solo se puede actuar mediante una ley que lo autorice. Se consagra en el artículo 11 de la Constitución Pública, pero también se desarrolla en el numeral 11 de la Ley General de Administración Pública. Importancia del principio de legitimidad del derecho público. Este es el principio de legitimidad que debe aplicarse en caso de omisiones por parte de la administración pública, cuando el ordenamiento les exige una conducta y determina aquellas que no la cumplan, como pueden suceder. Ejemplo, podríamos decir que cuando tienen un deber de fiscalización y faltan a ese deber. O sea, podemos afirmar que el principio de legitimidad no solo aplica a actos, sino es extensivo a omisiones, porque el término general se aplica a todas las conductas. Cuando hablamos de actos administrativos, estos actos administrativos son una figura fundamental en el derecho público, lo que ha sido ampliamente estudiado por especialistas de este tema y podemos encontrar múltiples especializaciones al respecto, como tales diríamos en las actas jurídicas, en sentencias estrictas, unilaterales, consistente en la declaración intelectual, de volumen, juicio, deseo, conocimiento, emitido por una administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria y sometida al derecho administrativo y jurisdicción contenciosa y administrativa. Asimismo, el medio por el cual la administración pública
cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o intereses públicos. La formalización del volumen administrativo debe ser dictado de conformidad con el principio de legitimidad. Declaración unilateral de la decisión y conocimiento o juicio efectuado por algún órgano del Estado del ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos concretos o generales que alcanzan normativo o no conforme directo o inmediato. De acuerdo con lo anterior, las definiciones se pueden concluir en un acto de administrativo. Cuando hablamos de elementos de actos administrativos, vamos a hablar de elementos materiales o sustanciales. Cuando hablamos de subjetivos o objetivos, los subjetivos se dividen en volumen, legitimación, investidura y competencia. Cuando hablamos de objetivos, hablamos de motivo, contenido y fin, y estos mismos se dividen en materia, por territorio, tiempo, grado o jerarquía. Cuando hablamos de elementos formales, en este caso hablamos de la forma de expresión o manifestación, motivación o procedimiento. Asimismo, estas se van a dividir en escritura o verbal, signos o símbolos, formas tácitas, formas implícitas o forma presunta. Cuando hablamos de la eficiencia y validez del acto administrativo, ok, el concepto de eficiencia se presenta como un complemento de la validez para que los actos administrativos que emita la administración pública produzcan hechos y tenga efectos en la vida ordinaria. Y los elementos constitucionales, en este caso que sería la validez del acto administrativo, con el ordenamiento jurídico y la eficiencia, es capaz de que tiene el acto para producir los efectos que establecen el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de vicios en el acto administrativo, estas las vamos a entender como si entienden por vicio los actos administrativos aquellas irregularidades que adquieren al existir una categoría tal que constituye violencia a la ley anterior o superior, por lo que tal con consecuencias tales que hacen perder el volumen y la capacidad de producir los efectos jurídicos y las normas les son propias. Por ello los vicios se confunden por las casualidades de la anulación del acto administrativo. Esto sería todo. Muchas gracias.